acá, se trata la señal, se le da a la alta potencia, la alta potencia, depende de qué tipo de amplificador sea, da una señal elevada, ¿no? Supone que sea elevada y tenemos que salir, ¿no? A una caja, ¿no? Eso es lo que hace, ¿no? Un circuito integrado. Nosotros hemos visto, por ejemplo, primero lo que son tipos de diodos, tipos de transistores, luego estamos viendo lo que es la alta potencia. Después del examen parcial veremos lo que es amplificador operacional, ¿no? Y a la par veremos lo que es circuito integrado, ¿no? ¿Ya? Como tema, dice que de un amplificador operacional, ¿qué hace? Dice que tiene rango de tensión y corrientes pequeños. Le hace una pequeña, digamos una voz, ¿no? Un micrófono ahí, canta una persona, de repente tú no escuchas ahí al fondo, pero gracias a que él prepara la señal, modula la señal, limpia la señal, sin ruido, ¿no? Lo envía a una alta potencia y tú que estás al fondo, por decir, lo que estás en la calle, escuchas, ¿no es cierto? Y la persona piensa que la persona ¿no? Puedes escuchar su voz, ¿no? Es lo que dice que pequeños rangos de tensión y corrientes pequeños, él aplica, reduce la distorsión y la no linealidad. En cambio, la alta potencia tiene rangos de tensión y corrientes más grandes, acá ya se ve, ¿no? Con corrientes y tensiones grandes, transfiere más potencia hacia la carga y nivel aceptable de distorsión. Él trata de mandar una alta potencia y un buen equipo minimiza la distorsión, ¿no? Alguien vio los equipos IO en ese momento, eran muy buenos, pero ya la gente no lo compra porque eran muy caros. Entonces tenemos acá para introducir una ganancia extra, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos acá una alta potencia y una buena realimentación, tal que la señal de salida sea una señal limpia, que no se escuche mal, que no tenga diafonía, que no tenga, ¿no? Distorsión, que no tenga ruido y se escuche nítidamente tal cual sale, ¿no? Solamente amplificada, ¿no? Es lo que dice, ¿no? Entonces, dentro de eso, si yo pregunto, ¿qué es un amplificador de potencia? Digo, ¿qué es? Es entregar la máxima potencia a la carga con la mínima distorsión y con rendimiento máximo. Si yo pregunto en el examen, ¿qué es un amplificador de potencia? Mínimamente me tiene que decir, es entregar la máxima potencia con la mínima distorsión y con rendimiento máximo, ¿no? Si usted me solamente, entrega potencia, es bonito, es bacán, son grandes, funciona bien, se escucha bien, eso es parte de un adjetivo, pero necesito que me diga cuál es la máxima potencia que puede entregar, cuál es la mínima distorsión que maneja y cuál es su rendimiento, ¿no? Hemos dicho que el rendimiento de cosas es la ganancia, ¿ya? Con respecto de la entrada, o sea, de la energía que tú uses y qué tanto de esa energía que uses te da a ti como trabajo, ¿no? Excelente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, decimos, la eficiencia o rendimiento, dice, está dado por quién? Por la potencia en la carga entre la potencia en la entrada, ¿no? ¿Ya? El rendimiento en los sistemas de potencia afecta la vida de las baterías y el costo. ¿Por qué dice esto? Porque si usted trabaja con sistemas de potencia que están, digamos, recalentados, ¿no? Las baterías tampoco no te dan el voltaje adecuado, para la justa te llega el voltaje, entonces va minimizando su tiempo de vida, ¿no? Dice, toda la potencia que no se entrega a la carga se disipa en forma de calor. Yo no quiero que se disipe en forma de calor, yo quiero que la potencia que salga también la reciba tal cual y que no gaste, ¿no? En calor, ¿no? Luego tenemos acá características. Dice, proporcionan grandes señales de potencia a sus cargas, que son los altavoces públicos. Cuanto menor es la eficiencia, mayor es la disipación y por tanto el calentamiento. Dice, otro problema de distorsión es la no linealidad, ¿no? Que producen señales de potencia grandes. Claro, mientras más se eleva la potencia, va a haber más. Una pequeña distorsión también, todo se amplifica, ¿no? Así como la voz, el sonido, buenos, se amplifica. Si hay algo, algún ruidito, algo que por ahí en unos equipos, porque ustedes deben saber que todos los instrumentos que se calibran, ¿no?
Si alguno instrumento no está calibrado, te va a dar cierto, en algún momento te va a dar un pequeño ruido, un pequeño desbalance, un pequeño desajuste, ¿no? Una nota no acorde con lo que está, ¿cierto? Entonces, ahora, dice, otro problema de distorsión de la nulidad, los modelos de frecuencia no valen, dice para este caso, y proporcionan grandes señales de potencia ajustadas. En este caso, los altavoces, ¿no? Clasificación. Acá tenemos, ¿ves? Tenemos clase B, el que hemos visto, clase AB, clase C, y también hay otros que nos vamos a ir viendo poco a poco. ¿Ya? Dice, la clasificación está según la zona de trabajo. Por ejemplo, la forma de onda de la corriente colector producida por la entrada de una señal salarial. ¿Cómo usar esa onda? ¿Se amplifica o no se amplifica? Acá, dentro de sus aplicaciones tenemos que la clase A, B y AB, aquí va a lo que es audio frecuencia. ¿Qué es audio frecuencia? Es lo que nosotros podemos escuchar, es lo que nosotros podemos oír. Digamos, ¿quiénes usan? Digamos las radios AM/FM, ¿quiénes usan? Los parlantes, por ejemplo, en las radios móviles, en los conciertos, ¿no es cierto? ¿No? Digamos ahí el 1.5, ¿no? Usa cada ¿no? Y en cambio en clase C usan radio frecuencia. ¿Y radio frecuencia? Puede ser HF, VHF, ¿no? De acuerdo, pero todos usan amplitud de potencia, ¿no? Al final de cuentas. Hasta un buen usan amplitud de potencia, ¿cierto? ¿Ya? Acá vamos a ver la clasificación de los amplificadores. Se clasifican atendiendo a la fracción de tiempo en que están en on. On, ¿qué significa? Que está encendido. On, ¿qué significa? Que está polarizado. On, ¿qué significa? Que tiene VCC. Dice, el clase A dice todo el tiempo en on. ¿Qué dice que todo el tiempo en on? Que todo el tiempo está alimentado. Está encendido, ¿cierto? Está polarizado. ¿No? Hola, pasa. Hola, ¿cómo estás? Entonces dice que todo el tiempo está encendido, ¿cierto? Entonces es clase A. ¿Será bueno o será malo? ¿Cierto? Porque si no hay o sea, como amplificador es malo porque tiene baja eficiencia. ¿El clase A cuánta eficiencia tiene? ¿Ah? Menos. ¿Cuánto? ¿No tiene para la práctica? Pude haber preguntado eso. El emisor común o clase A. ¿Ya? El emisor común o clase A tiene una baja de eficiencia de solamente el 25%. ¿Qué significa? Que si yo le doy 100, él solamente le da el 25%. ¿Y qué hace con el otro? Lo disipa. ¿Por qué? Porque a pesar, él todo el tiempo está encendido. Y si no tiene señal, pues sigue encendido. Eso es una ¿qué? Es una pérdida, ¿no es cierto? En cambio dice otra persona, oye, pero esto no me conviene al final de cuentas. Voy a hacer el clase B. Vino otra persona, otro investigador, y dijo, el clase B va a usar la mitad del tiempo en on, ¿no? Y tendrá entonces mayor eficiencia. ¿Ya? Dice que solamente va a usar el tiempo en on en la mitad del tiempo. Ya aumenta su eficiencia. Mejor que nada. Pero viene otra persona, no dice, no, igual, oiga, pero ¿qué puedo mejorar esto? ¿Y qué hace? Hace el clase AB. Dice, más de la mitad del tiempo en on, pero tiene menor distorsión, ¿no? En cambio, el clase C dice, yo hago el clase C, este tiene pequeña fracción de tiempo, tiene una gran, ¿no?, eficiencia y no tiene distorsión. Pues, ¿no? Pero viene a otra persona y crea el clase D, que tiene un rendimiento muy alto, casi aproximadamente el 100%, ¿no? Pero esto tiene otras aplicaciones, ¿no? Ya no va como audio, ¿no? Entonces, estamos viendo que las personas, los investigadores, hacen más, ¿no? Mejor eficiencia de los transistores, ¿no? En este caso, puede ser con FET o con BJT, ¿no? Tal que la potencia está en joules por segundo, está en vatios o está en watts, ¿no? Lo mismo, ¿no? Watts, vatios, ¿no? O joules por segundo es lo mismo, ¿no? La potencia disipada se convierte en calor que puede degradar los componentes. Un componente que está mucho rato que está caliente, está funcionando, pero está caliente, ¿no? Su tiempo de vida es menor.
No solamente él, sino también sus componentes, digamos transistores, resistencias, ¿no? Ya sea de carbón, o de alambre, o de cemento, y sus condensadores va bajando, ¿no es cierto? Por lo tanto, ya vas a escuchar, se va a meter ruido. Ya de por sí vas a escuchar algo de fondo ya. No es como estudiar nuevo, ¿no? No es como estudiar nuevo. Acá tenemos la temperatura, ¿no es cierto? ¿Han visto ustedes, jóvenes, que todos los equipos, ¿no? Por ejemplo, nuestra laptop, ¿no? ¿Tiene cooler? ¿Por qué? Por la temperatura. El equipo acá también tiene cooler. ¿Por qué? Por la temperatura. ¿Han visto que los DJs, cuando se trata de un espacio en el cual están trabajando, tienen un ventilador que le está dando a su equipo? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque y ese equipo que ellos usan son caros, ¿sí? Entonces ese equipo caro, cuando él le da el ventilador, si no le da el ventilador, ¿qué pasa con ese equipo? Se sobrecalienta. Ya, pero ¿qué más pasa? Baja suficiencia. Baja suficiencia, claro, Mayor distorsión del sonido. También, pero antes que pase eso, La vida útil se baja. ¿Ah? La vida útil. También, todo eso ocurre, pero antes que pase eso, ¿qué pasa? Los equipos caros. ¿Qué pasa cuando un carro recalienta? ¿Se apaga? ¿Qué pasa con ese equipo? Claro. También se apaga, ¿no es cierto? Porque si un equipo caro, ¿qué le pones tú? Protecciones, Claro, sensores. Circuito de protección, que sea varistores, ¿no es cierto? No. Y ese equipo, ¡pum! Y él no se puede permitir que en pleno choque esté haciendo toda su figura. El equipo se apaga. Ese equipo difícilmente se apaga, pero porque es muy caro. Pero por eso hace que no se recaliente y no se apaga. Entonces es importante mantenerlo a una temperatura adecuada. Igual pasa, por ejemplo, yo he estado con bastante telefónica, por ejemplo, en Perú. Había un deudor. Entonces todo el mundo, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo está mamá? ¿Cómo está mi hermana? Oye, yo le hice una cosa ahí, todo el mundo. ¿Y qué pasa con la central? Todo el mundo, es como si te tocara acá, todo el mundo te habla. Y dice, oye, ¿qué hace el equipo? Por pronunciación, ¿qué hace? Se apaga. Se apaga. ¿Sí o no? Se apaga. Oye, no hay señal, no, se apaga el equipo. ¿Y por qué se apaga el equipo? Justamente por protección, ¿no? ¿Y qué hace el equipo? Oye, ya se volvió, ¿no? Se volvió como que dice, y comienza otra vuelta, ya lo enciendes, y otra vuelta comienza a hacer un día. Estás A, estás B, estás C, y hasta Z, todo conforme, ya, igual que lo empecé, ¿no? A mí a veces se la crea, o se hace un bucle, ¿no? Ahí loco, ¿no? Lo apagas, lo reseteas, luego lo prendes, realmente comienza a hacer su bucle, realmente hace su rutina, ¿no? Su rutina que él comprueba. Está su gente, está su memoria, está su hora, ¿no? Están todos, una vez que está todo, dice, está mi disco duro, está mi internet, ya, ¡pum! Ya estoy listo. La persona ¿qué deseas? Internet, ¡pum! Pero mi Google, ¡pum! ¿No? Y ya te da, porque está preparado. Y eso es su rutina, ¿no? Ya completó su rutina, ¿no? Entonces, ahí ya, pues, igual pasa con cualquier equipo que es de alta bandilla, ¿no? Se apagan por protección, ¿no? Es importante, entonces, mantener el equipo de filtrado, de protección, a todo nivel. Miren, jóvenes, acá, por ejemplo, tenemos el área de operación de un transistor bipolar que tiene una potencia de 10 amperios. ¿Ah? En ese equipito que trabajamos, en el que el emisor común, ¿cuántos amperios hay? No hay ni un amperio, hay 20 miliamperios, 15 miliamperios, 10 miliamperios, por un tema educativo. Pero no quiere decir que ustedes no puedan hacer una de ellas, ¿no? Funciona igual, solamente que ya no usarás ese transistor clasificado, ¿no? De baja potencia, usarás esas chapas, ¿no? Entonces, varias chapas harán una simetría complementaria o un cuasi complementario, que son cuatro transistores, o de repente puro Darwin, ¿no? Al final, ¿no? Y también necesitan alta potencia. Entonces, te manejan, ¿no? Este detalle de 10 amperios, ¿no? 10 amperios del fuerte, ¿no? Dice a 100 voltios. Así como tú necesitas potencia, también necesitas y 50 watts. Ya es respetable, ¿no? Si usted funciona por acá al límite, ¿no? Ya puede quemar su transistor. Alguno de ellos puede caer. Lo adecuado es que estemos acá. El límite de destrucción es una área de funcionamiento seguro, ¿no?
Esta es la balanza secundaria, pero bueno, también puede funcionar. Te estoy diciendo que el contacto electrónico máximo es 100 voltios, ¿no? Y es tal como está acá, ¿no? Si usted se pasa de esos 100 voltios, acá también, ¿no? También es peligroso, ¿no? Pero este es su zona de trabajo, ¿no? Es lo que el fabricante, la persona que distribuye los transistores, dice: yo te voy a trabajar acá. Si tú me das más de 100, no te doy ninguna. Te puedo dar ruido o me puedo quemar, ¿no? El transistor que hace, apenas se enciende un poquito, o bien se abre un poco, ¿no? Pero un micrófono sí se enciende un poco, como si fuera un fósforo, se prende y luego ahí queda, ¿no? En cambio acá no lo ves casi, o se recalienta y internamente ya fue, se abre. Huele a quemado, se puede estar un poquito quemado al costado, ya depende de qué tanto ha sido su, ¿no? La disipación que se produce, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿no?, la disipación de los transistores. Dice: con un ventilador o un sistema de aire acondicionado se puede reducir la temperatura ambiente, ¿no?, cuando la potencia máxima, ¿no?, puede aumentar, ¿no? Es importante eso, ¿no? En un centro de datos, igualito, tenemos hay aire acondicionado. ¿A qué temperatura está operando un centro de datos? ¿A qué temperatura? Un data center, por decirlo. 10. Un data center. ¿A qué temperatura? 10 Celsius. ¿Ah? 10 Celsius. No, No, muy alto. 20. Cueva, ¿a qué temperatura está un data center o un centro de datos? Supongo la temperatura ambiente. Un poco menos, 20. Ya, estamos mejor. Por eso, ¿Cuánto? 20. 20, 18 en el peor de los casos, pero 20 es uno bueno. No, tampoco, si estás en temperatura de 25 grados, Ya no es. 30 grados. Tipo invierno. Ah, Sí, como ahorita, profe. Como ahorita. Ahorita tomas 20, 18. 18. La eficiencia es lo que es la. Claro. Acá la potencia de carga, ¿no es cierto?, con la potencia creada por la fuente, ¿no es cierto? El por ciento, ¿no es cierto? ¿Cuál es la eficiencia en un amplificador clase A? 25. 25, ¿no es cierto? ¿Puede ser más o no? El emisor común. Ya, jóvenes. 25% de cuánto es malo. Completamente nada, ¿cierto? Del 100%. Pero ¿puede duplicarse o no puede duplicarse? ¿Puede aumentarse o no? Con otro transistor ya no sería clase A. ¿Cómo puede mejorar la eficiencia de un amplificador clase A? En un mueble que hemos dicho, en un mueble cómo funciona. Primer piso, volumen bacán. El equipo está en el primer piso. Vas todo el sexto piso, el volumen está en la misma cantidad de volumen y escuchas la misma música. ¿Y cómo haces? ¿Cómo llega allá? ¿Se amplifica más? ¿Se sube todo el volumen? Repetidor. Un ¿Qué repetidor. se usa? ¿Como un repetidor? ¿Otro parlante? Un repetidor, no. Eso sucede con la señal. ¿Te conviene, si no? ¿Usas un transform? Usas un transformador. Entonces con eso ya tú puedes llegar a ¿cuánto? Un 50%. Y es lo que se hace, ¿no? El volumen que está arriba ya usa un transformador. Esos transformadores tienen 4, 8, 16, 32 ohmios. Y para cada caso, solamente lo que impactas nomás, ¿no? Y consigues tú un volumen casi igual en todo, ¿no? Qué buen detalle, ¿no? El que hemos visto, por ejemplo, es un amplificador clase A, ¿no es cierto?, con el cual tenemos una señal clara, normal, limpia, va, ¿no es cierto? Va a 180, ¿no? Va a 360, ¿no es cierto? Este de acá es el punto llamado VSEQ, voltaje colector de trabajo, y corriente colector de trabajo. Es un punto en el cual, digamos, sucede lo que es la máxima transferencia, ¿no es cierto? Entonces, si acá sucede la máxima transferencia, yo deseo que este punto, cuando el oído lo polarice, no se mueva, ¿no es cierto?, permanezca ahí, ¿no? Si se sube o se baja, va a tener
una distorsión llamado efecto clip, ¿no es cierto? De poquito incluso en la osciloscopio, ¿no? Se va a recordar un lado, ¿no? Claro, si le doy menos señal no se va a recordar, pero si le doy una señal adecuada, porque eso es lo que ha hecho mi diseño, como está movido hacia arriba, se va a recortar un lado y el otro lado va a salir bien, cosa que no requiero. Tengo además que esta azul es la red de carga, ¿no? Este punto acá será PCC, este punto será IC máximo, ¿no? Hasta ahí estoy bien, hasta ahí me conviene. Dice acá, se polariza la zona de respuesta lineal, acá en la respuesta lineal, ¿no es cierto? En la zona de activa, ¿no es cierto? Capacidad de responder a señales de cualquier polaridad. Bueno, sí, tú le das la señal de cualquier polaridad, hemos visto que llamamos señal terminal bipolar y, ¿no? No, dice, capacidad de responder a señales de cualquier potencial. Es la ventaja que tiene, ¿no es cierto? Tú le das señal señal, triangular, cuadrada, voz, ruido, te va a amplificar dentro de sus niveles. No hay problema ahí. Ya, entonces, ese es el placer, ¿no es cierto? A ver, aquí no lo tengo. ¿Cuánto es esto? Saavedra, cuando trabajamos en digitales, el transistor trabaja en la zona activa, arriba. ¿Cuál es el conexión? Corte y Saturación. perfecto, sí. No trabajamos en la zona activa. En la zona activa sí manejamos una señal tal cual, pero en la zona de corte o bien 0 o bien 1. Ya 0, 1, 0, 1, ¿no? Es lo que trabaja un transistor, ¿no? Bien claro. Entonces sigamos. Ya me olvidé, ¿no? Ya. Aquí tenemos entonces el proveedor clase A que hemos visto, ¿no? Tal cual. Y entra la señal de entrada en fase, que puede ser, y sale Desfasado. 180 grados y sale amplificado, ¿cierto? Vemos su condensador de desacoplo, vemos en este caso nuestro parlante, ¿no? Y bueno, ese detalle lo hemos visto, inclusive hemos visto en nuestro laboratorio. Aquí se referencia de potencia de la carga es baja, ¿no? La referencia de potencia. Y circula IDC por RL, ¿no? Dice, por su elevada ganancia se utilizan como excitadores en la etapa de salida, ¿no? Suficiencia, ¿cuánto es? Solamente es así como está. Pero, dice, disipa potencia con BI igual a 0. Es una desventaja. A ver, ¿cómo se llama? Sí. Hola. Disipa potencia, dice desventaja, disipa potencia con BI igual a 0. ¿Por qué dice que el clase A es una desventaja? ¿Cómo se entiende? En otro lado, Que se está consumiendo energía sin necesidad de que haya una señal. Potencia. Gastamos potencia por las puras. Entonces, no es lo más adecuado, ¿sí? No es lo más adecuado. Sigamos. Ahí estamos analizando justamente lo que estaba contando, ¿no? Cómo, ¿no? En clase A aumentamos su eficiencia. ¿Ah? Dice, la mayor referencia sucede cuando le pones un transformador y luego la conseguida llegas hasta 50%. ¿No? Quizás se pudo haber preguntado eso en el parcial, o de repente lo preguntamos, porque varios no han venido, ¿no? De repente cosas que no han venido ya puestas. Le damos su regalito. Aquí somos máquinas de... Un dato alterno, puede ser tu voz, puede ser ruido, puede ser un grito, qué sé yo, algo de sonido sale y lo amplifica. Ahorita lo podemos escuchar, ¿no? Claro. Ese silbido del pato, por ejemplo, que hacen, Cristo lo sopla y nadie lo escucha, pero los patos sí lo escuchan, ¿no? En cacería que hacen, ¿no? Eso, ¿no? Los perros que escuchan otro tipo, ¿no? Esos silbatos, pero es una frecuencia que nosotros no estamos adecuados. Nuestro oído no tiene ese tipo de respuesta, ¿no? ¿Ya? Ahí, ¿no es cierto? E igual es el amplificador que sea, solamente que, digamos, con técnico, ¿no? Igual ahí, igual también clase A, ideal, sí, sí, que no hay componentes. Ahí cómo funcionan en cuanto al
a la resistencia de emisor, ¿no? Su respuesta, ya lo hemos visto. Y acá, ¿qué clase estamos acá? Clase B. Clase B. ¿Cuántos transistores usa clase B? Dos transistores. Ya no es uno solo, sino son dos. ¿No? Son dos transistores. Dice que tú a este transistor le vas a dar una señal senoidal y vas a alimentar a la base 1 y a la base 2 a la vez. A ver, ¿quién falta? Carrión. ¿Usted? Sí. ¿Los transistores son iguales o varían en algo? ¿Son igualitos? ¿O son diferentes? ¿Ya? Uno es NPN, profe. y el otro es PNP, policía. ya. A pesar que son diferentes, pero sus características, ¿cómo son? ¿Iguales o cada uno tiene su circunstancia? O cada uno tiene sus características. ¿O cómo deben ser? ¿Ah? ¿Cómo deben ser? Bueno, y también tienen los mismos portadores, solamente que son un NPN y otro PNP. Y inclusive cuando tú cambias un transistor, no cambias uno, cambias dos. Puede ser que uno esté mal, digamos el Q1 está mal. No, mandas a comprar el Q1 con su complementario. Luego el transistor Q1 con su complementario. El complementario normalmente es el siguiente dígito, ¿no? A ver, vamos a verlo acá para verlo un ratito, para que no se nos escape el tema de dónde está. Antes se borra una cosa, ¿no? Vamos a jalar otra vuelta acá y acá. Acá te dice, mira, el Q1, que es este de acá, ¿ya? Es un transistor PC548, desde aquí hemos visto que es común. ¿Ya? Ese es el rancho del mismo. Pero el Q2 y el Q3 es el TIP 31C y el TIP 32C. O sea, el TIP 31C, que es el que está acá, es emisor común. Y el TIP 32C es el Q3. El Q2 es NPN, el Q3 es PNP. Nótese que uno es 31C y el otro es 32C. Entonces son complementarios. ¿Ya? Entonces yo diría, del BC548 su complementario será el B547. El 48 es, como uno está acá, NPN y el 549 será PNP. Pero como yo estoy usando ya acá una amplificación mayor, entonces yo debo usar de media potencia. Los TIP que tienen un pequeño ¿qué? Plaquita de disipación, ¿cierto? Vamos a ver acá un TIP 32. Ese es el tipo, ese es el tipo. Vamos a sacar para que lo vean todos. Del otro lado. ¿Antes? Nada más frío. Ahí está, acá vemos el PIP 31C, ¿ves? PIP 31C. Hay 31A, 31A es NPN, ¿ves? NPN, ¿cierto? Y 32A es PNP. Digamos, son complementarios, ¿eh? 31 es NPN y 32 es PNP. Nótese acá también cuáles son los, ¿no? El NPN es base, el centro, conector y emisor, ¿no? Base, conector y emisor. Hemos dicho que este que tiene disipador acá, normalmente el centro es conector, ¿no es cierto? Todo que tiene media potencia como disipación, porque acá va un pequeño disipador, ¿no? ¿Está bien? ¿Disipador? ¿De qué elemento es el disipador? De aluminio, de aluminio, profe. Aluminio. ¿Qué colores hay? ¿Ah? Hay de varios colores, profe. Ya, ¿cuál usa más? Ah, el plateado, lata. O el negro. ¿Cuál usa más? ¿Cuál disipa más, el blanco o el negro? ¿O el plata o el negro? Blanco. ¿Ah? ¿Pero con pasta térmica o así normal, profe? No, pasa, claro, con silicona térmica o pasta térmica, claro que sí. Si no hay una buena adhesión, joder, siempre usamos acá la pasta térmica. Con una pequeña silicona verde blanca, le ponen ahí, lo ajustan
excelente. Si no lo ponen, se mancha. Imagínense en esta PC que yo lo pongo acá afuera, le saca el cooler que tiene, lo prendo, cuento 1, 2, 3 y ese se enciende un poco y ve, se quema, que se quema. Si no fuera por ese cooler que tiene, ese cooler tiene una gran situación y siempre tiene un ventilador, ¿no? de altas revoluciones que sí enfría, ¿no? Si no, se quema por alta cantidad de los portales mayoritarios que no, en ese momento trabajan, ¿no? Entonces estos son de media potencia, media potencia, ¿no? Entonces vamos a trabajar con media potencia ahora, ¿ya? Vamos a trabajar con media potencia en lo que es simetría comunitaria. No sé por qué se paga tiempo, pero aprieto y se paga. Tiene el Microsoft ahí, profe, ahí. Microsoft. Ahí. Acá está, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo PDF? Claro. Positivo o mayor que 0 funciona y Q1 está en on, Q1 está en on. Entonces Q1 amplifica. Significa que Q2 está en on. Acá no amplifica. Excelente. O sea, si el de acá no tiene señal negativa, no amplifica. Si solamente doy positivos, él no trabaja, ¿no? Luego dice, si BI es menor que 0, o sea, los negativos, ahí sí, Q1 Q1 no trabaja y Q2 sí. Entonces, hay una buena eficiencia, ¿sí? En cambio, el Museo Común todo el tiempo trabaja los dos, ¿no? Digamos, trabaja todo el transistor, ¿no? Entonces, pero hay un pequeño detalle que pasa acá, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esa? Una con pérdida. Está desfasado. Una pérdida, ¿no? Como si- Está un pequeño, acá es tiempo, ¿no? Acá es tiempo, ¿no? Un pequeño retraso, ¿no? Un pequeño retrasito, ¿ya? Sucede un pequeño retrasito. Entonces, cuando no están bien complementarios, sucede este pequeño retraso, o por diversos motivos, ¿no? De repente la fuente es un poquito más, un poquito menos, ¿no? Pero puede ocurrir eso, ¿no? ¿Ya? Pero eso es tiene una mejor eficiencia. Entonces, acá, ¿no es cierto? Acá lo que está haciendo, acá ¿cómo qué se llama esto? Retraso. Retraso, pero ya en sí este punto es una distorsión, ¿qué más? ¿Desfasado? Distorsión por cruce, ¿ya? Es una distorsión por cruce. Justamente donde deben ellos empatarse, ser una buena señal que sea continua, hay una distorsión por cruce, ¿no? Cosa que no nos conviene, ¿no? Cosa que eso no es lo más adecuado, ¿no? ¿Qué hace para tener una distorsión por cruce? Dice acá. Al añadir las fuentes de tensión y de polarización, se reduce la distorsión por cruce, ¿no? Del cruce por C. Se reduce la distorsión del cruce por C. Significa que yo, al que estaba antes, le doy un pequeño voltaje acá, negativo, positivo, al otro le doy positivo, negativo, pero que son del mismo valor a ambos. La distorsión por cruce casi no hay, por no decir que no hay. Se mejora la distorsión por cruce, ¿no? Entonces yo consigo una señal, si es un sonido, lo consigo muy bien, ¿no? Lo consigo muy bien. Pero, acá dice, el anterior, ¿cómo se llamaba? La CB. Ya se ve. La CB, ¿cierto? ¿Es cierto? El de acá se llama, ¿cómo se llama? La CB. Entonces ve. Pero si tú le pones acá una fuente y una fuente, ¿cómo se llama? A ver. ¿No es cierto? Ahí está, ¿cómo se llama? A ver. ¿Cierto? Entonces ya mejora, ¿cierto? Y acá también hay esa fuente o no hay esa fuente. ¿Ah? ¿Hay o no hay esa fuente? ¿O quién hace esa función? El diodo. Perfecto. El diodo 1 ¿a quién alimenta? El diodo a Q1 y el
diodo 2 aquí. ¿Cuánto le da? Le da 0.7. Estamos diciendo que esto es de silicio. Aquí le da 0.7 a la base emisora. Aquí le da 0.7 a esta base emisora. ¿No es cierto? Este es un PNP, este es un NPN. Entonces sí lo polariza y lo polariza bien. Esto es como si fuera una fuente de punto 7 o si fuera una fuente de punto 7. Porque este diodo funciona a punto 7. ¿Sí? Si él no funciona en este amplificador, quiere decir que este no recibe punto 7. Y por lo tanto este no funciona. Pero si él recibe punto 7, el señor sí funciona. Lo polariza con, si está, hemos dicho que en una zona activa, ¿cuánto debe medir base emisor? 0.7. Igual 0.7. Entonces amplificar. Al ponerle esto acá, se llama amplificador clase AB. ¿Ya? AB. No empecé. Que esto es lo que vamos a ver, muy parecido a lo que vamos a hacer mañana. El de aquí como el de mañana, ¿son iguales o son diferentes? Como el circuito que le di simetría comunitaria. ¿Son iguales o son diferentes? Los digo están bien. Los condensadores están pasados, también es pasable. Tiene la bocina. ¿Ah? La bocina. La bocina también tiene, ¿eh? No también tiene. No. Sí. Acá, esta es la bocina. Esta es la bocina. Wow. ¿El de entrada es un como regulador? ¿Ah? ¿Dónde el 3 y el 4? No. En eso es diferencia. ¿Tiene que ver mucho en eso? Ahí, cuando tiene esa resistencia, ¿cómo se llama? Simetría complementaria. Se llama clase AB, pero simetría complementaria. Gracias a estas resistencias, ¿qué harán? ¿Para qué sirve? Pregunto para el parcial. ¿Ya? ¿Para qué sirve? Pero están, ¿no es cierto? Está ahí. El clase AB es así, sin resistencias. En cambio, el clase simetría complementaria, que vamos a hacer mañana, está así. ¿Ya? ¿Está bien? Acá lo que tenemos es TIC 31C, TIC 32C. Esta resistencia es una resistencia de realimentación. Este diodo polariza acá, este diodo polariza acá. Este condensador, efecto Miller, ya. Esta es otra realimentación muy buena. Y esta resistencia punto 5 y punto 5 tienen que ser iguales. ¿Ya? Q2 y Q3 son complementarios. R3 y R4 que sean iguales, del mismo valor. ¿Ya? Acá ha habido una pequeña falla, jóvenes. ¿Ya? R3 y R4 dice de 0.5 ohmios, ¿no es cierto? A 1 ohmio, dice. Puede ser 0.51, pero traten de comprar 0.5 ohmio, ¿ya? O 1 ohmio al sumo. Ya, o 1 ohmio. Pero no a 0.5 watts, sino a 5 watts. ¿Ya? Su resistencia carbón de 5 watts. ¿Está bien? Está mal. A ver, acá. ¿Apellido cuál es? ¿Soy de lentes? ¿Usted? ¿Sí? ¿Rojas? ¿Apellido? ¿Ah? Rojas, dime. Sí. ¿El test de carbón hasta qué batería hay? ¿Hasta qué batería tenemos? ¿El carbón? Sí. ¿Ese que tienes ahí, cuánto es? ¿Un watt? Medio. Un cuarto, ya. ¿Hasta cuánto el de carbón? ¿Hasta qué batería? Hasta 4, ¿no? watts? 5, Hasta 5 watts. Entonces acá, resistencia de 0.5 de carbón, ¿cierto? Otra pregunta que no pregunté en esa fase, esa pregunta. Ahí solamente hasta 2 watts más de resistencia de carbón. Entonces, esta resistencia de qué tienen que comprar? De cemento o de alambre, ¿ya? 5 vatios, o si hay 10 vatios, pero la cosa es que sea 1 o 0.5 ohmios. ¿Por qué? Porque está en la salida. ¿Por qué? Porque van a disipar calor. ¿Por qué? Si este señor y este señor tienen disipador, este señor y este señor van a recibir la misma cantidad de corriente. ¿Ya? Claro, esa resistencia, esa blanca.
No es tan caro para las personas. Pero ya te sirve, ya lo tienes y alguna vez lo has usado. Si tú vas a una empresa y ¿eso qué es? Es una resistencia a carbón, ¿no es cierto? Es una resistencia hablando, ¿no? Hablando de resistencia es la que más disipa corriente. ¿Cuál es la resistencia que más disipa corriente que usted conoce? El carbón, ya no hemos dicho solamente kilovatios, ¿no es cierto? Hay de un cuarto, de medio, de 1 hasta 2 watts, ¿no es cierto? ¿De qué? ¿Qué resistencia? ¿De cemento? ¿Otra resistencia más fuerte que esa? ¿Es japonés? A ver, imágenes acá. Mira el rostro. Mira el rostro. Mira el rostro. Ah, listo. ¿Ya? Pues el rostro de alta potencia. De 1000, no, de 2000, de 300 watts, ¿no? ¿No? Resistencia de bobinado de cable, dice acá. Vamos aquí, dice. Es un dispositivo que se utiliza para variar la resistencia en un circuito eléctrico, permitiendo ajustar la intensidad de la corriente sin interrumpir su flujo. Es similar al potenciómetro, pero está diseñado para manejar mayores tensiones, corrientes y potencia. Entonces, ese es el rostro, ¿ya pones? El rostro no es como una plancha más incluso, ¿no? ¿Ya? Y van a ver muchos circuitos de eso, tiene esta forma que está acá, ¿ya? ¿Ven esa forma? Ese es el rostro. Es como un potenciómetro que usted, esta flecha que estaba apuntando va corriendo, y esta resistencia entonces se pone a rojo vivo, ¿no? Cuando hay mucha corriente, ¿no? Cuando hay mucha corriente. Eso es lo que pasa. Entonces, la resistencia de carbón es una de las más bajas, la más, digamos, la más económica, ¿no? Y por un tema académico que nosotros manejamos poca corriente, usamos resistencia de carbón, ¿no? Pero no quita que usted lo van a ver lo mismo, pero con otras, ¿no? Digamos, diodos de alta potencia, transistores de alta potencia, ya serán de chapas, o serán integrados, ¿no? Entonces ya, o serán varias, ¿no? Varios a la vez que estén en paralelo, que estén amplificando una señal, o cada un grupo de señales. Este otro, ¿qué es? ¿Es lo mismo o es otro? ¿Es el mismo que el circuito secundario? Son dobles transistores en cada nodo, ¿no? No. Este de acá es como un B, pero si lo ponemos acá a la fuente, se convierte en una B simetría complementaria. Solamente la salida del transistor es la que cambia, ¿no? Sino que este es un. Si yo lo pongo esta de acá, lo pongo acá, lo pongo acá, funciona. A ver, pondré 1.4 acá, 4 yo de repente, ¿no? No, este es un doubling, amplía mucha más corriente que el anterior, porque acá es un solo transistor, acá son dos. Doble transistor, doble salida, doble amplificación, excelente. Si te pones una buena disipación, por eso los amplificadores tienen, atrás no solamente tienen una plaquita, tienen toda la placa es aluminio, todo. Y ahí está puesto los colectores de cada transistor. Ahí está su disipador, ¿no? Y encima su cooler, ¿no? Aparte de su disipador, su cooler. Entonces, ese transistor, ahí está. Ahí ya se mueve en simetría semicomplementaria de clase B que utiliza transistores para ambos dispositivos complicados de seguridad. Ya, porque él está poniendo las dos resistencias. Entonces ya se puede decir que es una simetría complementaria. Le pongo acá sus fuentes o sus diodos, lo convierto en simetría complementaria. ¿No? Lo convierto en simetría complementaria. Profesor, entonces para el día de mañana, las resistencias. 5 watts, por favor. 5. Y si hay de 10, ya, porque a veces no hay de 5, hay de 10.